Muy buenos días a todos nuestros hermanos que en esta mañana nos están sintonizando, que en esta mañana están conectados allí a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor en esta mañana porque nos ha permitido tener este espacio, porque nos ha permitido inaugurar el día de hoy este espacio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a estar predicando acerca de la palabra del Señor, donde vamos a estar llevando el mensaje de la palabra del Señor a cada una de las personas que tengan esa hambre y necesidad de escuchar la palabra del Señor. Creo que todos tenemos una inmensa necesidad en nuestro corazón y en nuestra vida de poder escuchar, escudriñar, entender y acercarnos mucho más a Dios, y más en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en donde la situación apremia, en estos tiempos donde hace tanta falta la palabra del Señor como en los tiempos de antes, porque la situación, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están escuchando, es difícil en estos momentos. Así que le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida. Mi nombre es Adrián Mendoza, para los que no me conocen. Mi nombre es Lizer Mendoza y juntos queremos guiarles un poco al conocimiento de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Primitiva, aquellos que se unen por medio de Fuente de Vida Radio, del Facebook Live y también aquí por YouTube Live. Vamos a iniciar en este momento con este programa que, como lo han visto, se llama Como los deberé. Amén, así es. Le damos gracias al Señor porque este proyecto creo que ha nacido en el corazón de Dios. Hace tiempo que queremos hacer este tipo de estudio, este tipo de enseñanzas para la iglesia, no solamente en la congregación, no solamente en el templo, sino a través de estos medios. Vamos a inaugurar un canal de YouTube donde vamos a estar creando contenido, si Dios lo permite, todas las semanas para poder predicar, para poder actualizarnos en cuanto a las cosas que están sucediendo mundialmente a la luz de la palabra del Señor. Entonces, el título de este programa y el título de nuestro canal de YouTube será o es Como los de Berea. Entonces, dentro de un momentito vamos a estar explicando, vamos a estar compartiendo, vamos a estar escudriñando acerca de la historia de los hermanos de Berea. Así que, hermana Lice, vamos a llevar una palabra de oración en estos momentos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, mi Rey, te damos muchas gracias por este día que nos has permitido vivir, Señor. Gracias porque a pesar de muchas dificultades en este caminar, Señor, nos has provisto las herramientas, Señor, el entendimiento, Padre, y los recursos para poder llevar a cabo el día de hoy, Señor Dios, este primer programa, esta primicia, Señor, por lo cual lo dejamos todo en tus manos, Señor, rogándote que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, un corazón noble, atento y dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escudriñarla, Dios, para meditar en ella y para guardar todo aquello que provenga de ti, Señor. En esta hora declaramos inoperante todo aquello que se mueva en medio del ambiente, Señor, que intente obstaculizar, que intente hacer, oh Padre bendito, de que hay algún tipo de impedimento para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, toma control de la vida del hermano Adrián, toma control de mi vida, Señor. Oh Padre celestial, que lo que salga de nuestros labios, Señor, sea inspirado y revelado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar yendo a nuestra Biblia, vamos a estar buscando el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 al versículo 12. Amén. Ahí es donde vamos a estar tomando la cita bíblica, escudriñando en este momento. Las personas que de pronto tienen cámara, que nos están viendo a través de Facebook Live, pueden ver las citas bíblicas, vamos a estar colocándolas allí. Así que si de pronto tú nos estás escuchando por Fuente de Vida Radio y tienes la posibilidad de conectarte a Facebook Live también para que puedas ver las imágenes y todas las cosas que vamos a estar proyectando, porque de eso se trata. Vamos a estar creando contenido para poder tener esa ayuda visual para que las personas y nosotros podamos entender de una manera más palpable las cosas que están pasando. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, versículo 10. Así dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los
judíos. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Gloria a Jesús. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gloria a Jesús. Vamos a dejarlo hasta allí por el momento. Entonces, el versículo número 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sin embargo, el versículo número 10 nos introduce en un acontecimiento en ese momento. El acontecimiento es que unos hermanos tomaron a Pablo y a Silas y los enviaron de noche a un lugar, a una ciudad, a un pueblo llamado Berea. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué los hermanos enviaron a Pablo de noche? ¿Qué estaba aconteciendo aquí? ¿Qué estaba sucediendo aquí en este momento? Entonces, para nosotros poder entender esto, tenemos que irnos a una historia que relata la Biblia en donde el apóstol Pablo realiza su segundo viaje misionero. Entonces, aquí en pantalla podemos ver el mapa donde el apóstol Pablo comienza el segundo viaje misionero. Creo que, hermana Lisset, esto ha sido uno de los viajes más que con más frutos ha dejado el apóstol Pablo en todo este viaje que hizo. Entonces, a veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios y decimos, bueno, el apóstol Pablo llegó a tal ciudad, el apóstol Pablo luego caminó el día siguiente, llegó a otra ciudad, y nosotros de pronto no nos hacemos una idea clara o no tenemos conciencia total de lo que el apóstol Pablo en ese momento tenía que padecer haciendo esos viajes. Si nosotros vemos el mapa en estos momentos proyectados, es un mapa que el recorrido es inmenso, hermana Lisset, el recorrido es grande. Y en ese momento, en ese tiempo, no existía de pronto transporte público, no existía mototaxi, no existía la bicicleta, que hoy en día tenemos bicicleta, no existía, lo único que de pronto el transporte que pueden utilizar eran caballos y burros, camellos y burros, ¿verdad? Y el resto que no tenía para comprar un caballo o un camello porque era difícil, pues les tocaba caminando. Entonces aquí en pantalla podemos ver, hermana Lisset, el recorrido comienza en Jerusalén, luego pasa a Antioquía, luego pasa a Chipre, luego a Tarso, luego a Derbe, luego pasa a Antioquía de Pisidia, luego a Troas, Filipos, Anfípolis y llega a Tesalónica. Entonces, cuando llega a Tesalónica, encontramos un acontecimiento bastante particular. De hecho, en cada una de estas ciudades, en cada uno de estos pueblos que él estaba visitando, siempre acontecía algo. En la Biblia registra cada uno de los acontecimientos que pasaron en esta historia o en este viaje misionero. Cada una de esas ciudades, con el favor de Dios, vamos a estarlas estudiando. Pero hoy nos vamos a concentrar partiendo desde Tesalónica. El apóstol Pablo llegó a Tesalónica y en el capítulo 17, versículo 5, dice algo muy interesante. Dice, entonces, estamos hablando del capítulo 17 de Hechos, versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, aquí vemos el acontecimiento que está pasando en estos momentos. El apóstol Pablo llega a Tesalónica, comienza a predicar, comienza a hablarles de Cristo en la sinagoga y de repente se levantan, hermana Lisset, los judíos de la época, los líderes de la iglesia del momento, y se levantan fuertemente con el apóstol Pablo. Entonces, dice que ellos reunieron a unos hombres ociosos. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso, hermana Lisset? No tenían nada que hacer en el momento. Estaban allí en la calle. Estaban en la calle. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotando la ciudad. Entonces, el celo espiritual o el celo ministerial en estos tiempos no es algo que a nosotros se nos haga extraño. Si nosotros podemos ver las noticias, podemos ver las redes sociales, hay un conflicto religioso
tremendo. Hay un conflicto fuerte, fuerte, fuerte en las redes sociales donde ha rayado ya el respeto por la palabra del Señor, porque se han levantado muchas personas que tienen diferentes creencias, diferentes doctrinas, y hay una competencia. Y no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de la religión musulmana, no estoy hablando de la religión judía, no estoy hablando de la religión cristiana, los católicos, no, estoy hablando de los cristianos. Lastimosamente se ha levantado una cantidad de conflictos entre los mismos, porque unos predican una cosa y otros predican otra. Entonces, para crear ese tipo de discordias comienzan a tirarse unos con los otros. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay un fundamento bíblico. Nosotros hemos escuchado muchos de esos contenidos, muchos de esos videos que a diario se presentan. ¿Y qué encontramos, hermana Lisette? De todo, a veces hasta para reír. Eh, el fundamento de la palabra de Dios debe ser la base de cualquier cristiano y creyente. El utilizar plataformas como la que en este momento tenemos es una gran responsabilidad. Anteriormente creíamos que el púlpito solamente se veía en una iglesia, pero hoy en día el púlpito se ha extendido de tal manera de que por medio de un video en YouTube, un video en Facebook y en tantas plataformas podemos predicar y llegar a un mayor número de personas que las que podríamos llegar dentro de una congregación. Por tanto, la responsabilidad es grandísima. Y pues en algunos momentos nos hemos sentido un poco frustrados al notar de que personas que tienen tantos seguidores, en lugar de utilizar este espacio para predicar conforme a la palabra del Señor, quizás predican lo que las personas desean oír, y quizás también sea una de las razones por las cuales tienen tantos seguidores. Pero sabemos, comprendemos, así como lo comprendió en su momento el apóstol Pablo, de que estamos en tiempos peligrosos y que no hay tiempo que perder. Por esa razón debemos no solamente predicar la palabra de Dios, sino tener nuestros oídos dispuestos a escuchar la palabra de verdad, a poder escudriñar y así desechar lo que no proviene de Dios y aceptar solamente lo que está conforme a la Sagrada Escritura. Hermano Adrián, quiero adicionar algo aprovechando que tenemos aquí el mapa. Podemos ver de que Tesalónica, Berea y Filipos se encontraban en una región llamada Macedonia, si nos podemos ubicar en el mapa. El viaje del apóstol Pablo por Macedonia no fue nada cómodo. En Filipos fue azotado. En Tesalónica tuvo que huir por un gran alboroto que hubo, como lo estaba compartiendo hace poco el hermano Adrián. De hecho, este alboroto hizo de que él se desviara de su camino principal y llegara a aproximadamente 80 kilómetros al sur hacia Berea. Quizás Berea no estaba dentro de sus planes principales, pero Dios es el que tiene el control de todo. Y cuando llegó a Berea se encontró, como lo estábamos leyendo, con un pueblo muy distinto al de Tesalónica. Ahora, la situación que vivió en Tesalónica y en Filipos no fue un obstáculo para que allí se hicieran iglesias. Tenemos la carta a los filipenses, tenemos las cartas que se enviaron a Tesalónica, y en cada una de esas cartas podemos ver cómo la iglesia quedó bien fundamentada y cimentada y dio frutos, de tal manera que el día de hoy podemos encontrar en las Sagradas Escrituras los consejos bíblicos que también son aplicables a nuestras vidas. Pero aunque dentro del plan no estaba Berea, los bereanos nos dejaron una enseñanza preciosa que hasta el día de hoy prevalece, y es la razón por la cual este espacio se llama Como los de Berea, o siguiendo el ejemplo de Berea, hermano. Amén. Ese mapa a mí me muestra algo, hermana Licey, y es que los hombres de Dios, las personas que somos ministros de Dios, o las personas que creemos en el Señor, que tenemos un llamado, necesitamos nuevamente confiar más en Dios y en el Espíritu Santo, porque tú lo comentabas hace un momento, el apóstol Pablo se desvió de su camino. Yo pienso que de pronto él dijo, bueno, voy a ir aquí al pueblo más cercano. Sin embargo, el Espíritu Santo lo fue guiando, lo fue guiando, lo fue guiando. Hoy en día las situaciones son más complejas. Los apóstoles que existen en este momento, lo más cercano a un viaje misionero es sus viajes de vacaciones a la isla Caimán, a la isla de las Bahamas, y no a predicar precisamente, no a llevar la palabra de Dios específicamente, sino a bañarse en las playas y a disfrutar. Esos son los viajes que muchos de los que hoy se llaman apóstoles son los que hacen. Pero los apóstoles de antes, ellos comenzaron unos viajes
que no tenían de pronto un principio, no tenían un fin, eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero para seguir avanzando, cuando llegan a Tesalónica, entonces leemos que comenzaron una turba de estos religiosos de la época, de las personas que tenían el control de la religión en la época, los judíos, y comenzaron a hablarle a los demás: mira, hay una persona que está alborotando el pueblo, está en contra de nuestras creencias, y intentaron prenderlos, pero los hermanos, guiados por el Espíritu Santo, prenderlos, tomarlos a la fuerza. Tomarlos a la fuerza. Okay. Exacto, tomarlos a la fuerza, hablando en ese idioma. Yo sé que los hermanos me entienden cuando dice prenderlos, porque la palabra dice mucho. Y también querían prenderlos, literalmente, pienso yo. Pero entonces los tomaron los hermanos y los llevaron de noche hacia Berea. Es ahí donde empezamos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Entonces a mí me llama la atención algo, y es que cuando Pablo llega a Berea, él no va a buscar un hotel, él no va a buscar dónde hospedarse, él no va a buscar dónde almorzar, él simplemente dice la palabra del Señor que llegando a Berea entraron a la sinagoga de los judíos. Cualquier persona que haya pasado por la situación de Pablo en ese momento dice: no, yo no voy, yo me voy para mi casa, porque yo estoy predicando la palabra del Señor y a mí lo que me están es persiguiendo, y entonces, Señor, yo voy a predicar tu palabra y me tratan mal. Yo voy a hacer el culto relámpago y no me prestaron la electricidad. Eso es un ataque, así que yo me voy para la casa. Sin embargo, el apóstol Pablo no se dio por vencido. Dice que llegó, no pidió permiso, o sea, no de pronto no tuvo una pausa, sino que llegó a predicar la palabra del Señor. ¿Pero por qué? O sea, yo quiero que entremos un poquito ahora en la historia de Berea. Berea hacía parte de una región que estaba gobernada en esos momentos. Estaba gobernada, y las prácticas que tenían, las prácticas religiosas que tenían en todas esas ciudades que estábamos viendo, eran unas prácticas muy idólatras. Eran personas que creían en cualquier Dios que se le predicara. Eran personas que tenían una idolatría pero tremenda. Y el apóstol Pablo, de hecho más adelante en Atenas, dice que el espíritu de Pablo se enardecía fuertemente porque las almas se estaban perdiendo en ese lugar, porque la idolatría se iba a llevar fuerte todas esas ciudades. Entonces, de esta manera nuestro espíritu tiene que estar enardecido para poder predicar a las almas. Yo creo que el propósito de este canal y de este programa es precisamente eso, la frustración que sentimos al ver cuántas personas están predicando cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de falacias, cualquier cantidad de doctrinas demoníacas, y de pronto son pocos los que son conocidos que predican la verdad. Por eso instamos en esta mañana a los hermanos a que seamos como los de Berea. Entonces vamos a entrar al versículo número 11, que es donde tenemos la base en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, hermana Lisset. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué preciosa palabra y qué profunda, hermano Adrián. Amén. Inmediatamente se hace una comparación entre el último pueblo que tuvo que dejar el apóstol Pablo y este al que él llega. Y la relación que hace es que en comparación con Tesalónica, los de Berea eran mucho más nobles. Y hay que ver qué significa esta palabra noble, porque podemos pensar noble de alcurnia, noble de que tenían cierto estatus económico, puede ser, pero también a raíz, o viendo un poco más el contexto, noble era de que eran de un corazón amable, que estaban dispuestos que eran personas con capacidad de tolerancia, que eran personas un poco más amables. Y dice de que cuando llegó acá, aunque el apóstol no descansó, tal cual como lo compartía el hermano Adrián, el apóstol fue directo a hacer su trabajo, no había tiempo que perder. Era un viaje demasiado largo, me imagino que llegó cansado, extenuado de caminar tantos días, pero él llegó directo a la sinagoga. Y dice que cuando llegó acá encontró un ambiente totalmente diferente, y eso se debe a algo, y se debe a la actitud de nuestro corazón.
porque muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero nuestra actitud no es la de un corazón noble. Muchas veces tenemos un espíritu crítico, y me refiero no a crítico a juzgar si viene o no viene la palabra de Dios, sino que muchas veces creemos de que Dios no es capaz de hablarnos a través de una palabra y colocamos una barrera, un muro, y decimos, no lo voy a recibir. Y cuando colocamos esos muros, la palabra de Dios puede venir para ti que no la vas a poder escuchar, ni siquiera vas a poder sentir lo que el Señor quiere transmitirte. Pero en cambio, los bereanos tenían un espíritu noble. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, diligencia, presto, rápido, no perdieron el tiempo. No sé cuántos días estuvo el apóstol Pablo en Berea, pero yo siento de que estos hermanos aprovecharon ese tiempo porque dijeron que la palabra la escucharon con solicitud, y eso significa el ser diligente, pronto, oportunos, escudriñando todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran o no eran así. Normalmente a la sinagoga se iban los sábados. El apóstol Pablo quizás no se iba a poder quedar muchos sábados, pero dice de que todos los días la escudriñaban a ver si lo que decía era o no era así. Pensando un poco, si nos vamos a este tiempo moderno, es muy fácil obtener una Biblia. Hasta por un monto mínimo puedes obtener una Biblia que quizás no es de la gran calidad, pero es la palabra de Dios. En esos tiempos, quienes podían tener los pergaminos del Antiguo Testamento eran personas con capacidad económica para hacerlo. Precisamente Berea estaba ubicada en esta zona de Macedonia y habían sido gobernados por mucho tiempo por los romanos, y era una ciudad capital donde ingresaban muchos recursos. Ahí habían competencias de gladiadores, ahí había mucho comercio, y de alguna manera las personas que allí vivían tenían recursos económicos y tenían la capacidad de obtener pergaminos y de poderlos estudiar. Entonces vemos que los de Tesalónica no solamente eran nobles porque económicamente tenían los recursos necesarios, sino que también tenían un espíritu dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano Adrián, que muchas veces al tener algún tipo de recursos económicos ocurre todo lo contrario en nosotros. A veces el tener un poco, no sé, un nivel de estudio, o el tener un buen trabajo, una estabilidad, un negocio propio, una casa bonita o un vehículo, nos hace sentir como que estamos en otro nivel. Pero aquí vemos que estas personas, a pesar de la bendición económica que tenían, eran personas muy nobles y dadas para escuchar la palabra de Dios. Claro, el apóstol Pablo inmediatamente lo percibe y dice, estas personas son más nobles, con solicitud, o sea, solicitaban escuchar, estaban prontos para escuchar la palabra del Señor. Pero en la parte que a nosotros nos llama la atención y es motivo del estudio de Berea, o de los hermanos de Berea, porque no solamente los griegos estaban recibiendo la palabra, no solamente los romanos que vivían ahí estaban recibiendo la palabra, sino también muchos de los judíos estaban recibiendo la palabra del Señor y estaban escudriñando las escrituras. En ese momento, como decía la hermana Lisette, no había una Biblia como la que tenemos nosotros ahora, eran pergaminos y no estaba todavía conformado el canon completo de la Biblia. Lo que tenían ellos eran desde el Pentateuco hasta los profetas. Entonces yo me imagino que el apóstol Pablo fue a ellos con la profecía de Isaías, con la profecía en Daniel, con la profecía en Salmos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es una profundidad tremenda, una profundidad teológica fuertísima. Yo me imagino al apóstol Pablo hablándoles de teología, hablándoles de profecía, hablándoles de los misterios de la palabra del Señor, así como lo sabía hacer Pablo, que muchos de nosotros no entendemos muchas veces lo que quiere decir en las Escrituras. Sin embargo, estas personas no tragaron entero, como lo podíamos decir coloquialmente, sino que escudriñaban la palabra del Señor. Hoy en día, nosotros estamos acostumbrados a solicitar escuchar la palabra del Señor. De pronto cuando el pastor dice, bueno, hoy va a predicar el hermanito tal. Ah, sí, va a predicar el hermanito. Bueno, sí, vamos a escuchar el mensaje del hermanito. Y el hermanito esa noche anterior oró, le pidió al Señor y trajo un buen mensaje de la palabra del Señor, pero a veces sí, lo pasamos por alto. Pero resulta de que viene un invitado esta noche, viene un invitado para la iglesia y viene de República Dominicana, viene de Estados Unidos y tiene un ministerio grande y tiene un testimonio grande. Entonces las personas dicen, hay algo nuevo,
una palabra nueva que escuchar. Y eso no es malo, porque de pronto tú, si has escuchado a las personas y quieres escuchar los comentarios y lo que tiene esa persona para dar. Pero llega un momento donde nosotros perdemos tanto el enfoque de la palabra del Señor, que viene la persona y quizá habla cualquier cantidad de cosas, y muchas personas, en vez de refutar o en vez de coincidir con la palabra o en vez de investigar si lo que está diciendo es verdad, creemos totalmente lo que esa persona nos está hablando. Y es que el enemigo es astuto, él se conoce también la palabra y con sutiles cosas va introduciendo mentiras a través de verdades a medias. O sea, toma la palabra, y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, para nosotros como cristianos es fácil identificar a una persona que no es cristiana, a una persona que es un brujo, una persona que, porque te habla mal de la Biblia, te habla mal y te dice, no, la palabra, eso es mentira. Los ateos por lo menos te dicen, Dios está muerto, la Biblia la escribieron los hombres. Pero cuando llega una persona que supuestamente es cristiano, que es un lobo vestido de oveja, él te va a hablar con palabras cristianas, él te va a hablar con palabras bonitas, él te va a hablar con versículos bíblicos, él te va a hablar con una vehemencia, con una claridad que tú dices, wow, esta palabra tiene que venir de Dios, y dice cosas tan tremendas que tú dices, esto definitivamente viene de Dios. Pero ¿cuál es la labor o la tarea que nosotros tenemos que hacer? Es como los hermanos de Berea. Esas personas no tragaban entero. Esas personas, si Pablo les decía A, ellos investigaban en la Biblia si era verdad que decía A. Si Pablo les decía que Cristo resucitó, ellos les decían, vamos a buscar en la Biblia para ver si es verdad lo que él está diciendo. Si Pablo les decía, Jesucristo vino a dar vida, él es el Hijo de Dios, vamos a investigar para ver si lo que él está diciendo es correcto o no es correcto. Eso no quiere decir ahora que nosotros vamos a tener como una paranoia todo el tiempo, pensar de que no, las personas me van a engañar, yo tengo que estar, pero sí tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, aún para comprobar lo más mínimo, lo más pequeño, porque esas pequeñas sutilezas, esas pequeñas zorrillas, como dice el predicador, esas pequeñas zorrillas son las que echan a perder todo el campo, son las que echan a perder todo el sembrado, todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra del Señor, no solamente como las personas que están siendo instruidas, no solamente como las personas que están siendo capacitadas, sino también como personas que predicamos la palabra del Señor, porque sabemos que en estos momentos pues nos están escuchando muchas personas que también predican la palabra del Señor. Entonces, qué fácil de pronto es bajar un mensaje de internet, qué fácil de pronto es buscar la Biblia de comentarios y predicar sobre un comentario, pero qué bueno sería que nosotros también nos dedicáramos a estudiar la palabra del Señor. Porque de pronto hay personas que dicen, no, es que mi ministerio es cantar, como dice un cantante famoso cristiano, dice, los cantantes cristianos no estamos para leer la Biblia, para estudiar teología, ni para ser maestros de la Biblia. Nosotros leemos la Biblia las veces que tenemos que leerla, para dormir, para leer un versículo, para el devocional diario, pero no tenemos que estudiar la Biblia. Y yo digo, bueno, ¿qué inspiración tienen entonces los cantantes de hoy en día para escribir sus letras y sus canciones? Por eso es que nosotros hoy en día tenemos que buscar en internet qué quiso decir que el cantante fulano con esa letra. ¿Se la dedicó a la esposa o se la dedicó a Dios? Porque la base para componer sus letras y sus canciones no proviene de un estudio de la palabra del Señor. Entonces nosotros en este programa más adelante vamos a analizar ciertas letras de canciones que se dicen ser cristianas a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos escudriñando, porque no están leyendo, porque no estamos siendo diligentes con el estudio de la palabra del Señor. Entonces, los hermanos de Berea no se quedaron con eso, ellos estaban escudriñando todo lo que Pablo les decía, y eso es bueno. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando, creo que fue la primera vez que yo prediqué en una escuela dominical, hace muchos años. Y yo ese día me preparé un mensaje tan largo, bien, me dediqué para poder, cada versículo, tenía mis apuntes, tenía todas mis notas, y leía, y en mí estaba de pronto el que todo estaba bien. Sin embargo, nosotros somos seres humanos y somos propensos a tener errores.
de pronto cuando estamos iniciando, cuando estamos empezando. Y yo recuerdo que yo estaba hablando de ciertos personajes de la Biblia y comencé a hablar de Pedro, comencé a hablar de Job. El último personaje era Judas Iscariote. Y resulta que yo empecé a predicar acerca de Judas, todo iba bien. Al concluir la parte de Judas, dije, pero no todo fue malo para Judas, porque Judas alcanzó a escribir una carta antes de fallarle al Señor, o algo así fue que dije. Hermanos, qué error tan grande. Porque ciertamente en la Biblia hay una carta que fue escrita por Judas, pero no ese Judas Iscariote, era otro Judas. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? En ese momento, pues, el pastor general, cuando terminó, no, creo que en ese mismo instante me corrigió, pero no lo hizo de manera pública que yo me avergonzara, sino que me dijo bajito, me dice, no, el que escribió la carta de Judas no fue Judas Iscariote, fue otro Judas. Y yo me quedé frío y yo cambié el tema y dije, bueno, sigamos adelante, mis hermanos. Entonces, desde ese momento, yo dije, no, yo tengo que estudiar realmente qué es lo que voy a hablar. Porque es que Lisette lo decía hace un momento, predicar la palabra del Señor, hermano, es de mucha responsabilidad. Y hacerlo por estos medios de más responsabilidad todavía. Porque nosotros no sabemos a qué persona le va a llegar esta palabra del Señor. Y si resulta que una persona está pasando por una dificultad, si resulta que una persona está pasando por un momento difícil y nosotros le vamos diciendo una palabra que no tiene nada que ver con las escrituras, que está errada, esa persona, esa palabra puede hacer un efecto contrario en la vida de esa persona. Entonces, ¿por qué es importante como nosotros ser como los de Berea? No solamente escudriñar cuando se nos esté predicando, sino ser solícitos para escudriñar la palabra del Señor para el momento de nosotros predicar, para el momento de nosotros cantar. Yo ministro la alabanza en la iglesia y yo no canto todas las canciones y yo no escucho todas las canciones porque yo las escucho y yo digo, a mí me parece que esta canción, esta parte no es bíblica, esto no está bien cantarlo porque no es bíblico lo que estamos cantando. Entonces, a raíz de que estas cosas pueden afectar la vida espiritual de una persona, entonces nosotros tenemos que ser solícitos a estudiar la palabra como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea también quiero resaltar de que tenían como principal autoridad la palabra de Dios. Hoy en día debemos autoevaluarnos cuál es nuestra principal autoridad, porque en algunos casos nuestra principal autoridad puede ser una persona, en algunos casos nuestra principal autoridad puede ser un canal, en nuestro caso nuestra principal autoridad puede ser aquel líder que en algún momento nos dio, pero los hombres y las mujeres somos falibles. Todos nos podemos equivocar. El hermano Adrián, mi persona, teniendo las mejores intenciones, tratando de estudiar lo más posible, podemos equivocarnos en algún momento. Quizás al referir un versículo o una cita, las crucemos y demos una información que no es, o quizás pues la interpretación tratamos de hacerlo lo más posible y puede que no sea la aplicación correcta. No estoy diciendo que sea algo común, pero puede ocurrir porque somos personas. Somos personas falibles y siempre al predicar debemos tener ese temor y clamarle a Dios que nos guíe de una manera correcta. Pero nosotros como creyentes, como la Iglesia de Cristo, tenemos una responsabilidad ante Dios y es principalmente el escudriñar la palabra de Dios, es decir, discernirla, poder llevarla hasta un momento de oración y decirle, Señor, ¿qué quisiste decir en esta palabra? Al momento de escuchar a un predicador, al momento de escuchar una alabanza, una oración, orar también por eso, Señor, tú deseas realmente de que yo esté entonando esta canción porque es que me siento un poco incómoda con esto y el Señor nos va a dar el discernimiento. Al escuchar una prédica, si de repente algo te confronta o algo te sientes incómodo, también lo mismo. Llevar de tus versículos y tener tu espacio devocional, tener tu cuaderno, tomar tus apuntes, orarle al Señor y que el Señor sea mostrándote si esa palabra es correcta, no es correcta, si tuvo una aplicación adecuada, si realmente el mensaje se debió orientar de esa manera. Porque como personas podríamos equivocarnos, aunque debemos cuidarnos de no hacerlo. Entonces, otro ejemplo grandísimo del pueblo de Berea es precisamente ese, el poder tener la palabra de Dios como la autoridad principal. En algún momento, hermano Adrián, escuché una confrontación entre dos personas, una persona creyente y otra no creyente, y la primera pregunta que le hizo es, ¿tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees que ella es la autoridad principal, que en ella no hay ningún error?
Y cuando la persona le dijo sí, le digo, bueno, entonces empecemos a hablar. Porque es necesario tener claridad de que la palabra de Dios debe ser nuestra principal autoridad y nuestra guía. Y todo aquello que no se alinea a la palabra de Dios, debemos rechazarlo. Ese es el primer filtro para poder discernir. Ahora, hoy en día es muy fácil tomar la palabra de Dios, es muy fácil tomar un verso bíblico y acomodarlo a mi situación. Quería tomar así por encima algunos temas cotidianos que realmente me parece increíble, porque hace quizás 10 años, 15 años atrás era imposible creerlo como algo aceptable dentro de la iglesia. La palabra de Dios habla claramente de que no debemos marcar nuestro cuerpo, pero hoy en día se han levantado algunos movimientos, sobre todo de personas muy jóvenes, diciendo: eso es legalismo, eso estaba en el Antiguo Testamento. Si yo me coloco un tatuaje y no me coloco nada malo, nada negativo, sino que me coloco un león por el león de la tribu de Judá, o si me coloco Jesús es mi rey, o si me coloco todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios no me va a buscar por eso, porque yo no lo estoy haciendo por nada malo y lo que yo me estoy colocando es en mi cuerpo y es mi conciencia. En algún momento hubo un debate que vi por allí y un joven decía: no está bien, no está bien. Y el otro decía: mi pastor me dijo, echa para adelante si te vas a colocar algo bueno. Y al finalizar ese debate, aquel que decía que no dijo: bueno, está bien, tatúate, pero algo que sea positivo. La palabra de Dios es clara y dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que también somos templo del Espíritu Santo y que no somos de nosotros mismos, sino que nos debemos al Señor. ¿Qué pasa si no le damos una interpretación correcta a esa palabra? Se presta para cualquier tipo de fábulas, como ahorita lo vamos a leer, para cualquier tipo de filosofía, para cualquier tipo de sutileza y para acomodarla a la situación que está viviendo la persona de manera que se sientan cómodas. Hoy en día las iglesias modernas son lugares donde tú te puedes sentir cómodo, muy diferente a la iglesia del primer siglo, donde éramos confrontados y pues nos podían decir: no te sientas tan cómodo con tu situación, porque es que tú tienes que dejar cosas, porque es que tú tienes que abandonar situaciones, porque es que tu vida no puede seguir siendo la misma. Hoy en día, por medio de la palabra de Dios, pero acomodada, te están predicando: tú puedes vivir tu vida como tú quieras, con tal de que tú seas una buena persona. Y hay que ver qué es ser una buena persona bajo el rudimento de la palabra de Dios. Vemos de que hubo un joven que se presentó ante el Señor Jesucristo y le dijo de que había cumplido todos los mandamientos y el Señor la amó. Pero al conocer su corazón se dio cuenta que había algo que no había entregado a pesar de sus 10 mandamientos. Le dijo: solo te falta una cosa, da todos tus bienes y sígueme. Y el muchacho se entristeció porque es que no fue capaz de dejar todos sus bienes para seguir al Señor Jesucristo. No es que Dios predicara de que no pudiéramos tener de alguna manera recursos económicos, es que el Señor notó de que en su corazón había esa área de amor hacia las riquezas, y el Señor se las quería quitar. Al no dejarla, no pudo ser un seguidor de Cristo, aunque estaba ese deseo en su corazón. Todos nosotros debemos dejar cosas, todos nosotros tenemos que pasar por diferentes procesos. Creo que nuestro pastor, una de las palabras que más utiliza es esa: procesos, porque debemos vivir y afrontar diversos procesos para poder crecer en el Señor. Había una analogía que nosotros siempre hemos compartido y es el del capullito y la mariposa. Si nosotros le abrimos el capullito a la mariposa y no dejamos que haga su proceso, que es un poco doloroso para salir, pues no va a poder tener las fuerzas para poder volar la mariposa cuando salga. Es precisamente el objetivo del proceso, es que al finalizar nosotros estemos aptos y listos para aquello que el Señor nos intenta dar. En muchas iglesias, en muchas plataformas, en muchos influenciadores vemos de que te está diciendo: no es necesario, deja a un lado el legalismo, deja a un lado la religiosidad, Dios solamente de tu corazón, con que tú seas una persona amable, con que tú seas una persona honesta, con que tú seas una persona que siempre está ayudando a los demás. Eso es suficiente, eso habla más que cualquier otra cosa. Es necesario esto, pero también es necesario que de alguna manera nos amoldemos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos amolde a nuestra manera de vivir, porque eso sería un evangelio demasiado fácil y la cruz de Cristo y el sufrimiento de los primeros creyentes, así como el sufrimiento que tuvo Pablo, no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Entonces, como creyentes tenemos una responsabilidad ante Dios, y principalmente reconocer la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y segundo, reconociendo esta autoridad,
discernir por medio de la palabra qué viene y qué no viene de Dios, no ser tan rápidos para oír a cualquiera, en cualquier medio, y de absorber y absorber como una esponja tantas cosas, porque esto nos puede desviar, aunque no nos demos cuenta, de lo que el Señor realmente desea para nuestras vidas, hermano Adrián. Amén. Algo que tú decías hace un momento, y es que para los que de pronto antes era algo increíble, era algo que no se podía permitir, como por ejemplo el ejemplo que decías de los tatuajes, el ejemplo de tantas cosas que vemos hoy en día. Eso era imposible. Hoy en día se nos está vendiendo a través de las redes sociales, a través de todo, que tú eres dueño de tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Nosotros tenemos la palabra del Señor que dice que todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, sea irreprensible para el Señor, ¿verdad? El evangelio que se está viviendo hoy en día o que nos están vendiendo hoy en día es un evangelio fácil. Hablaba con una persona y me decía, yo fui a una iglesia aquí muy famosa y cuando entré me dijeron, aquí en esta iglesia no somos religiosos. Imagínense usted esa bienvenida. En esta iglesia somos una iglesia de otro pensamiento. Somos una iglesia libre, somos una iglesia que nos hemos desatado de las cadenas que nos tenía la religión. Somos una iglesia que adoramos al Señor, sin embargo no prohibimos los tatuajes, no prohibimos los tintes, no prohibimos tu manera de vivir. Es más, le enseñan a las personas que Cristo los recibe tal cual y como ellos son. Y eso es lo que se está predicando hoy en día. Cristo te recibe a ti tal cual como eres. Así como tú llegaste al Señor, así quédate. Y entonces están malinterpretando todos los textos de la Biblia, o malinterpretando, no, dando su propia interpretación, porque la Biblia tiene su propia explicación. Ella misma se interpreta. Amén. Ella misma se interpreta. Nosotros no tenemos que buscarle las paticas para entender un texto, porque ella misma tiene la explicación. Ella es autosuficiente. La Biblia no necesita de un teólogo para poder explicarla. La Biblia sola se explica. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, con este versículo en 1 de Timoteo? Que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatarán? Que se apartarán de la fe. Y el Señor lo dijo, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra. Dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuándo nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios? Cuando comenzamos a escuchar nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, cuando comenzamos a decirle a una persona, te voy a invitar a la iglesia, pero tú vas a predicar de todo menos del diablo, menos de los demonios, menos del pecado, menos de la santidad. No me vas a predicar de nada de eso. Predícale a la gente que es una gente bendecida, que es una gente en victoria. Predícale cosas buenas, porque nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios grande, no un Dios de maldición. Y predícale las cosas buenas que están en la Biblia. No los asustes para que no se vayan. Pero una persona que está en el mundo y que de pronto quiere escapar del mundo y llega a una congregación donde le van a predicar las cosas bonitas, en el momento se alegra y dice, oye, me pareció buena la iglesia, tienen un campo de fútbol, tienen actividades de juego, salimos a playa, salimos a esta cosa, los sábados hay una película en el cine con los jóvenes, es chévere la iglesia. Eso no es iglesia, es un club social que está tratando de mitigar un poco la conciencia de las personas, pero el espíritu, pero el alma lo están dejando desnutrido, vacío. Y cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestro cuerpo se va a desvanecer, nuestro cuerpo se va a volver polvo, nuestros huesos se van a volver polvo, nuestro espíritu, que es el aliento de vida, vuelve al Señor, vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que es donde está centrado nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestro carácter, allí es donde está concentrada la parte importante, porque esa es la que es eterna, esa es la que va a ser eterna, ya sea en el lugar de tormento o ya sea en la presencia del Señor. Y esa alma tenemos que cultivarla aquí en la tierra, porque el Señor dejó maestros, el Señor dejó pastores para que guíen a ese pueblo. Pero dice la palabra del Señor que en los postreros días
muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Hermano, ¿cuánta doctrina de demonio hoy en día no escuchamos todos los días? Circulando por todas partes. Y lo peor de eso es que muchos que se levantaron en una iglesia con las sanas enseñanzas del Señor, con la sana doctrina del Señor, que creen en el arrebatamiento, que creían en el infierno, que creían en una santidad, que creían en las enseñanzas de Pablo, hoy en día dicen, no, pero es que yo estaba errado. Yo ahora es que conozco la verdad. Yo ahora sí estoy verdaderamente libre porque conocí la verdad. No es necesario hacer eso, no es necesario ayunar tanto. Ya Cristo ayunó por nosotros. No es necesario diezmar porque... Y te toman la Biblia, aquí dice esto y esto y esto y no es necesario diezmar. Y la persona, obvio, si le tocan el bolsillo y dice, te vas a ahorrar unos cuantos pesos, eso es de Dios, agárralo ahí. Entonces las personas agarran esa palabra, toman esa palabra para sí y de esa manera no escudriñan la Biblia, no le piden discernimiento al Espíritu Santo, no le piden guía al Espíritu Santo y van escuchando. Y cuando nosotros escuchamos tanto una mentira, por un lado y por otro, terminamos convenciéndonos de esa mentira. Entonces, lo peor de esto es que hay personas que son influenciadores que tienen millones de seguidores, millones y millones de seguidores, y la mayoría de ellos son jóvenes y tienen programas de jóvenes, Dame Luz, tienen programas de jóvenes que se llaman joven de Dios y no sé qué, son nombres que son bíblicos y todo esto, pero el contenido que dan es un contenido totalmente antibíblico, que está apartando a los jóvenes. Yo he escuchado a jóvenes decir, no, pero es que a mí me gusta vestir así porque es que si Jesús estuviera en la tierra, Él estuviera a la moda. Seguramente tuviera el pelo largo así, tuviera un moñito con ese pelo largo que Él tenía y de pronto ya no usara la bata, sino que usara un pantalón pegadito. Jesús estuviera a la moda, tú eres el que estás atrasado. Y uno se queda pensando y uno dice, bueno, pero ¿dónde está el Espíritu Santo allí? ¿Qué clase de palabra estamos leyendo? ¿Qué clase de contenido estamos leyendo? Y obvio, nosotros vamos a darle cuenta a Dios, cada uno personalmente, de todo lo que hacemos en esta tierra. Pero también vamos a darle cuenta a Dios de lo que no hacemos en esta tierra. Dice la palabra del Señor que el que no hace lo bueno le es contado como pecado, ¿verdad? Entonces, aquí hay otros versículos que dicen, doctrinas de demonios, el versículo número 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Hoy en día, esto es lo que estaba pasando en ese momento, pero hoy en día te van a decir, el arrebatamiento no existe. Eso es una fábula, eso es un mito. El infierno no existe. Hace poco estábamos escuchando a una persona que decía, el infierno no está donde dicen que está porque los gusanos no pueden sobrevivir a las temperaturas del infierno, entonces es imposible que en el infierno haya gusanos, que eso es mentira, que te dicen que en el infierno hay gusanos, que se van a comer a las personas, eso es mentira. Pero ¿cómo puedes tú desmentir algo que está escrito en la palabra de Dios? Sencillamente por una razón, porque hay una cauterización de la conciencia. Cuando los espíritus, los demonios cauterizan la mente y la conciencia, hermano, no hay nada que se pueda hacer allí. No entra nada absolutamente, aunque tú le expliques, aunque venga el ángel de Jehová y le explique, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque esas personas han decidido, no es que de pronto el diablo los tomó, sino porque han abrazado las doctrinas de demonios. Han aceptado esa palabra y la han hecho parte de su vida, desechando las santas escrituras del Señor, han adoptado la doctrina de error, han abrazado la doctrina de demonios. En otros programas más adelante vamos a explicar acerca de algo que estábamos compartiendo una de estas noches, y es que la Biblia dice que hay personas que ya han sido condenadas. Hay personas que ya están viviendo todavía están viviendo y ya han sido condenadas. No porque el Señor sea malo, no porque el Señor los quiera destruir, los quiera condenar, no, es porque ellos desecharon la palabra del Señor y abrazaron una doctrina del demonio. Entonces, muchas de las personas que han hecho esto salieron de la sana doctrina, salieron de la Biblia, salieron de escudriñar la palabra del Señor, pero en un momento de su vida se descarriaron, perdieron su enfoque, perdieron su camino.
Y hoy en día, pues, hay un versículo que dice, no sé si tú lo tienes anotado, que dice que se amontonarán maestros, muchos maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Dice que habrá comezón de oír. Las personas van a querer oír lo que ellos dicen porque está trayendo algo nuevo, algo fresco. Hace unos días escuché de que las profecías viejas ya pasaron de moda. Ahora lo que hay que profetizar es un rema nuevo, un rema fresco, cosas que suenen bonito, que te gusten, que sean agradables. En pocas palabras, un evangelio fácil. Y así cualquiera, mis queridos hermanos. Cualquiera de nosotros sería tranquilo, vivir un evangelio fácil. No, yo no tengo que orar, no tengo que preocuparme, yo me tomo mis vinitos, yo voy a la fiesta, yo escucho toda clase de música porque toda la música es de Dios. Toda la música la hizo el Señor, por lo tanto yo escucho toda clase de música. Y se van convenciendo de esto, convenciendo de esto, convenciendo de esto. Y cuando de pronto alguien viene y le dice, mira, lo que estás haciendo no está bien, porque la palabra dice esto, esto, esto y esto. Dicen, no hermano, lo que pasa es que tú eres un religioso. Eso está viejo, eso está pasado de moda. Pero el Señor no pasa de moda. El Señor dice la palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermana Lisette. El versículo que comentabas está en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 y dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo evangelista, cumple tu ministerio. Realmente es una palabra que el Señor dio por medio del apóstol Pablo a Timoteo, pero que hoy en día también es aplicable para nosotros como el pueblo de Cristo. Tenemos pocos minutos para terminar, pero queremos dejarle con estos versículos para que usted los escudriñe, para que usted comience a leer, tome su libreta de apuntes o de notas, saque su tiempo en la mañana, en la noche, como mejor pueda, y léalo versículo a versículo y extráigalo así para sacarle hasta lo último de su sabor y su sustancia, para que usted pueda comprender lo que el Señor quería decir. Hágase una Biblia de estudio, hágase un diccionario bíblico. Si no tiene los medios, por internet descargue un buen diccionario bíblico, descargue una buena Biblia de estudio y dedique tiempo para su vida espiritual, para enriquecerse por dentro, porque como lo compartía el hermano Adrián, lo que nos vamos a llevar realmente es nuestra alma y es la que vamos a presentar delante de Dios. Y esta alma necesita ser revestida por medio de la presencia de Dios, pero para poder tener esa luz y ese discernimiento, dice la palabra de Dios que escudriñemos las escrituras, porque en ella os parece que tendremos la vida eterna. O sea, por medio de la palabra de Dios y de escudriñarla, de guardarla y de aplicarla a nuestra vida, podemos obtener una vida eterna con el Dios Todopoderoso. Entonces es de gran importancia. Hermano Adrián, si vemos el último slide sobre el versículo de Hechos de los hermanos de Berea. ¿El último? El 12. ¿Sí? Vamos a leerlo porque no lo tengo acá. Amén, gloria a Jesús. ¿Lo leemos desde acá entonces? Sí, vamos a leerlo acá. Aquí está. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Cuántos creyeron? Muchos de ellos, dice. Muchísimos de ellos. Es decir, de que no fue una ni dos personas quienes estuvieron atentos a lo que estaba diciendo Pablo, sino que fue una gran cantidad de personas que tenían en su corazón el deseo de aprender más, de instruirse. Por lo que nos refiere esto, quizás eran adeptos al judaísmo y por medio de la prédica del apóstol Pablo pudieron direccionar de una manera correcta su fe hacia Cristo Jesús. Y su trabajo fue fructífero, a pesar de que no estaba dentro de su plan llegar a Berea, a pesar de que se tuvo que desviar de la ruta principal. Ellos tenían un propósito con ese pueblo. Y yo sé que hoy hay muchos bereanos de corazón, muchas
almas creyentes, no solamente en la iglesia primitiva, sino aquellos que nos están escuchando y que nos escucharán más adelante, que tienen deseo por algo más de lo que hoy se está ofreciendo, porque el Evangelio de hoy es muy ligero, es muy fácil. Y sé que muchas personas en su corazón, así como los bereanos, tienen ese deseo ferviente y ardiente de poder conocer más del Señor, entender qué es lo que Él realmente quiere decir. A diferencia de los bereanos, hoy todos nosotros tenemos las Sagradas Escrituras completas, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos iglesias en las cuales nos congregamos y debemos aprovechar este tiempo para podernos instruir, escudriñar las palabras de Dios, sacarle todo lo que podamos para nuestras vidas y de esta manera poder parecernos un poco a este pueblo que es un gran ejemplo, como los de Berea. Amén, así es. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana. El tiempo transcurre bastante rápido, ¿verdad? Pero vamos a continuar, mis queridos hermanos, el próximo sábado, Dios lo permita, vamos a estar nuevamente a las 8 en punto, transmitiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante también vamos a abrir un canal de YouTube, vamos a estar comunicándoselo para que las personas puedan recibir allí contenido. Volvamos al mensaje positivo, volvamos a discutir la palabra del Señor con los hermanos, volvamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y no alimentarnos solamente de lo que podamos escuchar de otros, sino de nuestra propia alimento personal. Así que le damos gracias a todas las personas que en este momento se han tomado el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Les bendecimos grandemente y deseamos de todo corazón pues que el Señor siga bendiciendo este día, el resto de la programación. No se despegue porque hay mucha más programación de edificación para su vida a través de nuestros medios. ICP Medios, Fuente de Vida Radio, para todas esas personas que nos están escuchando ahí a través de la emisora. Muchas bendiciones. Que el Señor pues les bendiga, les guarde. Así que vamos a orar para despedir este programa. Amén. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir el Evangelio nuevamente. Gracias te damos, Señor amado, porque nos has ayudado en todo este proceso, en la parte técnica, con todos los recursos que necesitamos, Señor. Te pedimos que nos sigas instruyendo, dando, Señor amado, Padre, de tu palabra de verdad para poder seguir predicando, Señor. Padre, bendecimos a todas las personas que están en sintonía, que están conectados, Señor, a través de la web. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.